Hola a todos y todas, mi nombre es Ramón Escobar y presento mi proyecto final de Econometría NR como parte de la maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Galileo. Este proyecto consiste en conocer el valor medio de un conjunto de casas, cuadras también conocidas, bloques, a partir de información tanto demográfica como geográfica. Tenemos data histórica del estado de California que nos permite crear un modelo y aproximarnos al valor real de este valor medio, que realmente en la data que queremos predecir no lo tenemos. Por tanto, es necesario crear un modelo que nos permita hacer esta aproximación. Este proyecto consiste de dos partes muy importantes. Número uno es Feature Engineering, que es todo ese tratamiento que le vamos a dar a los datos. Y segundo, es la generación de modelos, que incluye también la evaluación necesaria y la elección del mejor modelo. Es importante tener las librerías necesarias, hacer la carga de los datos, conocer cómo se comportan estos datos y tenemos algunas conclusiones. Por ejemplo, tenemos información que no es muy dispersa, que no tiene mucha variabilidad entre sí, pero que nos da indicios de la existencia de outliers. Además, tenemos información que es data faltante, especialmente en la variable total bedrooms, y además tenemos una variable categórica. Todo esto es necesario que lo trabajemos. Es importante también conocer las densidades, cómo se comportan nuestras distribuciones. Podemos notar, por ejemplo, que tenemos algunas variables que son bimodales, variables muy donde es la mayor acumulación de información está al lado izquierdo. También notamos la existencia de outliers, información atípica. También tenemos variables con una aproximación a una distribución normal. Y por último, una variable objetivo que tiene un comportamiento muy parecido a la normal, pero que además es multimodal. Tenemos varias modas y que además tenemos la muy segura existencia de outliers o data que es fuera de la distribución que consideramos como el grueso de la información. Las estrategias de resolución, primero empezamos con el tratamiento de datos. Es primero necesario conocer dónde están los nulos. Sabemos que están en total bedrooms y representan el 0.99% de la data. Al ser un valor inferior al 5%, tenemos el indicio que podemos trabajar con ello sin afectar la forma de la distribución. Probamos dos métodos, uno de ellos es imputando valores medios y otro imputando la mediana. ¿Qué sucede? Podemos ver de que no hay una variación importante en la forma, pero para elegir seguimos el criterio de que la mediana es una medida de tendencia central que no se ve afectada por los valores extremos, ni muy grandes ni muy pequeños. Una vez hacemos este trabajo, lo agregamos nuestra información final que nos servirá para entrenar el modelo y para probarlo. Luego tenemos el tratamiento de la variable categórica, que como identificamos a Ocean Proximity, compuesta de 5 categorías, y considerando que son relativamente pocas categorías, podemos utilizar One Hot Encoding. Es decir, a pesar que tenemos 5 categorías, nuestro data frame no se vería muy extendido en el número de columnas o de features que tenemos. Aplicamos este proceso tanto para la información que tenemos definida como train como la que tenemos definida como test. Luego tratamos a los outliers. Procedemos a conocer o a definir una métrica que nos permite decir este dato es atípico y con base en los cuartiles y con 1.5 veces el rango intercuartil procedemos a identificar y de momento sustituir estos valores atípicos por la media, por la mediana o en otros casos por el cuartil, primer cuartil o percentil 25, por el tercer cuartil o percentil 75. Este proceso lo aplicamos a todos y podemos obtener una conclusión muy general que vamos a ver ahora. Si bien hay variables que no tienen muchos outliers, es importante notar donde aquellas donde sí están estos outliers, la media es muy reactiva en la información atípica y nos sigue manteniendo algunos outliers que están muy cerca del grueso de la información. Es decir, quita la mayoría de outliers extremos, pero mantiene aquellos que están muy cerca del grueso de la información, algo que no sucede con la mediana ni con el método de capping. Y esto lo podemos notar con la mayoría de variables donde hay outliers y donde son variables continuas.
Una vez definimos esto, hacemos el tratamiento debido a la data train y la data test y luego procedemos con la transformación de variables y feature scaling. Estos procedimientos son muy importantes dado que estamos trabajando con un modelo lineal o con un conjunto de modelos lineales que suponen que nuestra información es normal o cuasi normal. Por tanto, se vuelve muy importante transformarlas. Además, tenemos variables con diferentes escalas y no queremos que aquellas variables que tienen unas escalas muy grandes quiten o eliminen el poder o la importancia de aquellas variables que quizás tienen escalas más pequeñas. Por tanto, utilizamos el feature scaling. Utilizamos el paquete y la función llamada bestNormalize, que hace una serie de transformaciones de diferente tipo y con base en el test de Pearson determina cuál es aquella que tiene un comportamiento más normal. Una vez sucede esto y al hacer las transformaciones procede a hacer una estandarización. Esto lo podemos notar con la mayoría de variables. Incluso algunas que tienen un comportamiento muy similar a la normal terminan siendo plenamente transformadas para ajustarse mejor, dado lo que anteriormente habíamos mencionado. Aplicamos este proceso con la información de test también y luego una vez tenemos esta información es importante conocer cómo se correlacionan las variables. Una vez tenemos esto, procedemos a hacer un pequeño análisis. Notamos de que hay variables como el median income, la latitud, la edad promedio del grupo de casas y el total de hogares, perdón, el total de cuartos, afectan positivo o negativamente, pero con mayor fuerza, al valor medio del grupo de casas. Además, es importante notar que hay variables que generan multicolinialidad. Eso significa que son variables emparentadas o muy relacionadas, o que bien son variables que son transformaciones de algún tipo de otras variables. Generalmente se recomienda eliminarlas, pero considerando los modelos que utilizaremos, que son lo suficientemente robustos para seleccionar variables, podemos mantener el data frame como está y serán los propios modelos los que vayan discriminando qué variables son más importantes y cuáles aquellas convienen mantener y cuáles no. Para generar los modelos, primero partimos nuestra data train en dos grupos, una data que servirá puramente para entrenamiento y otra parte de esta información que nos ayudará a verificar qué tan bueno es con información que el modelo realmente no ha conocido. Utilizamos KFOS para evitar un poco el sobreajuste y luego empezamos a generar modelos. Generamos un ENR, Rich y Lasso, que son modelos de regularización. También tenemos algunos modelos secuenciales como backward, forward, stepwise sequential y una modificación del stepwise sequential que nos permiten ir agregando y quitando variables y ver cómo se cambia una métrica objetivo. En este caso sería el RSME o el Root Mean Square Error. Luego hacemos predicciones con la data test que tenemos y conocemos qué sucede, cuál es aquel modelo que genera mejores predicciones, es decir, aquellos con el menor error. En este caso podemos identificar que es Lasso, pero para verificar un poco más con información de entrenamiento, aplicamos un proceso similar a los modelos que ya tenemos. En este caso, se nos recomienda utilizar ENR, pero hay que recordar que esta información que el modelo conoce. Por tanto, nos quedamos con Lasso, que es el que nos predice mejor con información que realmente el modelo nunca ha visto. Luego, hacemos algunas observaciones, podemos ver cómo cambia el modelo y por último, conocer cuáles son aquellas variables más importantes. Notamos como island inland, que son la proximidad que está eh, el grupo de casas a la costa, son variables muy importantes. También el media income del vecindario, la población que vive ahí, dónde está ubicada, puede ser que sean ubicaciones con alta o baja plusvalía. También cuánto es el número de habitaciones o dormitorios. Y ver cómo hay variables que se van descartando, como el total de cuartos, que esté a una hora del océano, que esté cerca del océano, con un sentido un poco ambiguo. Y luego procedemos a hacer predicciones con la información que habíamos definido al principio de todo el proceso como test. Esta era la información que se sube y se presenta en Kaggle. Muchas gracias.